Emilio, hay una incertidumbre de muchos que se dedican a la pequeña y mediana industria. Nosotros tenido la oportunidad de acceder con algunos de ellos y nos dicen cómo es que el gobierno federal, el gobierno estatal, a través de sus instancias, promueven financiamientos para la creatividad. Un grupo de jóvenes que quieran iniciar una empresa como la tan divulgada Pepe y Toño, deben de acceder a un financiamiento, pero nos lo han dicho, y les dicen, no hay ahorita recursos para las nuevas empresas. El financiamiento es para quienes ya tienen 3 años trabajando, los que están dados de altas en Hacienda, tienen sus estados financieros, y solamente así, de acuerdo a los resultados financieros, nosotros podemos dar este financiamiento. ¿Esto es un obstáculo o es una promoción selectiva? Yo creo, Miguel, que si algo le falta a la empresa en México es crédito blando, crédito oportuno y definitivamente crédito sano. El hablar de qué hay ahorita disponibilidad de los empresarios, sobre todo de los micro y pequeños empresarios para disponer, son muy limitadas los recursos que se tienen para hacer. Aquí en Colima es de todo sabido de la existencia del CEFIDEC, que es un instrumento que se creó en el sexenio del finado gobernador Gustavo Vázquez, donde nosotros como Canacintra en su momento fuimos de los principales promotores, muy criticados en aquel momento, por cierto, porque estábamos permitiendo la creación de un nuevo impuesto para que pudiera haber un tema de revolvencia, ¿no? Que pudiera generar, hubiera un crédito. La realidad de las cosas es que no es suficiente lo que se ha generado a través de los años con este tema, porque los requerimientos de crédito del microempresario son más allá. Y la realidad de las cosas, ¿no?, es que el 60-70% de los nuevos negocios, el 60-70% de los micro y pequeños tienen un ciclo muy complejo de arranque. Y como no tenemos un esquema financiero donde exista capital semilla o capital ángel, que hoy se ha puesto de moda para que podamos hacer, pues desgraciadamente al quedarse sin flujos de dinero, ¿qué ocurre? Pues obviamente se contrae su actividad y con el primer proveedor que no les paga, pues truenan y revientan. Platicábamos hace días con el secretario de Fomento Económico en un desayuno, precisamente para tocar este tema del reto Colima, ¿no?, para crear 2.200 empresas nuevas en Colima, para sumarnos a este gran reto nacional que es el de fomentar el autoempleo, el emprendedurismo y de fomentar pues también la formalización de muchas empresas que se encuentran en este capítulo. Y veíamos cuáles eran las principales observaciones que le hacíamos al secretario de Fomento Económico. Creo que una de las primeras que vimos es: no hay dinero para los nuevos, no hay quien nos apoye, no hay quien nos apueste a las ideas que vienen de los jóvenes, que son muy sanas, que traen, a final de cuentas le estamos invirtiendo impuestos a las universidades públicas para que tengamos recursos humanos creativos. Salen creativos y los matamos al momento que entran a la realidad, porque entran en un mercado de competencia donde no lo pueden hacer. Traerás una muy buena idea, pero no traes billetes para ejecutarla. Hay algo en los negocios que está de moda, que son los famosos makers. En el mundo hoy es la moda. ¿Y quiénes son estos makers que andan circulando por todo el mundo y a qué se dedican? Estos makers son los que buscan ideas creativas y les dicen: yo tengo la capacidad de hacer negocio tu idea. ¿Y qué es lo que trae un maker? Dices que es un humano superdotado, un ser lleno de inteligencia. No, es una persona que trae dinero sano para poder generar un proyecto. Que trae una red de proveedores interesantes para colocar el producto que va a distribuir, que trae un costo interesante de competencia y que además tienen las herramientas para hacerlo propio. No tenemos dinero sencillo los micro y pequeños empresarios. Estamos esperando las leyes secundarias en torno a la reforma financiera, en donde se supone que una de las prerrogativas que pedimos es reargumentar las peticiones bancarias. Porque creo que la sociedad mexicana hemos sido muy benevolentes con los empresarios bancarios y han ganado mucho con nosotros. No es malo, bienvenido que los empresarios ganen dinero, pero también hay un punto de estabilidad. Un empresario no puede ganar dinero si está viendo si está afectando a la sociedad,
porque entonces matas la gallina de los huevos de oro. El momento en que tú, a quien le diste crédito en algún momento caro y no te pagó, pues pregunto si es negocio o no lo es. Entonces ahorita estamos metidos en un círculo que no viene de ahorita, viene de los 80s, en donde a final de cuentas muchos se encuentran en el buró de crédito, no son sujetos de crédito, quien les presta caro, y a veces le piden prestado a gentes que no le deben de pedir prestado y luego vienen los problemas. Entonces, Miguel, es urgente y lo sabe el secretario de Fomento Económico, y además ha habido voluntad de él para que subamos este tema, en el sentido de buscar nuevas herramientas para poder invertir en el emprendedurismo y en el financiamiento con capital, inclusive de riesgo por parte del Estado en las empresas. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante. No hay financiamiento para estimular la creatividad del que egresa de una universidad. Por lo tanto, lo orillas a otro tipo de cosas, menos a tener esa oportunidad de emprendedor. Y por el otro lado, hablas del crédito bancario, es decir, todos deben de recurrir a un crédito usurero, porque no es posible que la Comisión Nacional Bancaria, no es posible que los organismos financieros estén tolerando que la tasa de interés pasiva, es decir, la que te pagan a ti por tener tu dinero, no vaya más allá del 3 al 4% anual. Y la tasa de interés del crédito que te otorgan es del 50, del 60%, es decir, la discrepancia que hay entre la tasa de interés activa con la tasa de interés pasiva, es decir, la que te pagan y la que tú pagas, es abismal. Entonces, con ese tipo de sistemas financieros no puede progresar la industria, ¿estamos de acuerdo? De allí que se caiga en un argumento muy demagógico de decir, el 87% de la mano de obra la generan las pymes, las pequeñas y la mediana industria. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué los sistemas como el INEGI, ocupan dentro de sus argumentos de pequeña y mediana industria o micro, es decir, a la persona que tiene un changarrito, a quien está generando de alguna manera una comercialización? ¿No es eso engañar y engañarse los mismos sectores, las mismas cámaras en ese sentido? ¿O cuál es verdaderamente la realidad de decir la pequeña y la mediana industria está olvidada del gobierno o no le acerca los recursos para poder crecer? Y someterla siempre va a ser muy pequeña o muy micro, ¿no? Desgraciadamente hay una regla universal muy drástica, ¿no? Dicen que el pez grande se come al chico, y eso viene, pues, no sé desde qué tiempo que se haya medido esto. Y en el ambiente empresarial, en los ambientes industriales en particular, pues vemos una tendencia mundial. Inclusive las grandes empresas, resulta que hoy tienen que hacer fusiones y alianzas para funcionar, porque definitivamente no hay condiciones en el mundo ahorita para ciertos temas de expansión. Hay temas en el mundo industrial que ahorita están prácticamente paralizados, como son precisamente la búsqueda de nuevas tecnologías. Si vemos la capacidad de creatividad del mundo, en los últimos años se ha frenado, ¿no? De repente vimos un boom en el tema de desarrollo tecnológico de los años 60, inclusive a los años 90, pero yo me pregunto qué grandes descubrimientos así de utilidad pública y de acceso general a la población se han logrado en los últimos 14 años, por ejemplo. ¿Y por qué no? Pues porque son muy caros y no hay dinero suficiente, no hay dinero que ajuste en el mundo, porque pues esa es la realidad del capitalismo. Ser microempresario, ser autoempleador, ser buscador del alimento diario es muy complejo, porque el abrir el abrir tu pequeño negocio y decir, híjole, pues si no hago esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que ocurre? Pues empiezan en la informalidad, y el estar en informalidad implica, a final de cuentas, y su retiro, y cómo ahorran, y cómo pagan la educación de sus hijos, y el servicio médico, y todo lo que un ciudadano, lo que la Constitución nos marca en la actualidad que tenemos los derechos de los mexicanos, no lo hay. La gran mayoría de los micro y pequeños empresarios, no voy a entrar en los medianos, que los medianos, yo creo que ya no los podemos decir medianos, porque ya los medianos están en otro renglón, pero el autoempleador, el micro y el pequeño empresario, hoy con la reforma fiscal, hoy con las nuevas realidades del mundo, tienen que hacer un esfuerzo todavía adicional. Creo que el gobierno todavía no le encuentra la fórmula,
porque hay tantas cosas en el país que tuvieran que cambiar para que el microempresario tuviera condiciones de competencia, que todavía no lo logramos. No podemos dejar de lado, Miguel, que es muy respetable las conquistas sindicales que se han logrado a lo largo de los años. Es muy respetable que hoy las generaciones que se están jubilando, muchos lo logren con condiciones muy humanas y que tengan una vejez muy tranquila, que las instituciones públicas, el Seguro Social, que muchas instituciones, la Secretaría de Educación y muchas grandes transnacionales ven en este momento la oportunidad de una jubilación, porque el bono demográfico que tenemos en México no lo permite. Mi gran pregunta es qué va a ocurrirme a mí cuando yo me jubile dentro de 25 años, cuando se invierta el bono demográfico. Y creo que es algo que nos tiene que empezar a preocupar, porque el que tiene su changarro ahorita y tiene 30, 32 años, y le empieza a ir bien en su changarro, dentro de 10 años ya hace un ahorro y logra juntarse 1 millón, 2 millones de pesos para retirarse, y desgraciadamente se enferma. Pues no quisiera preguntarme dónde va a parar ese millón o ese millón y medio, porque la realidad de las cosas es que es muy subjetivo. Algo está haciendo, la reforma fiscal contempla, y creo que en inicio tiene una parte sensible, que es precisamente el hecho de buscar que el autoempleador tenga la posibilidad de recurrir al servicio médico y de recurrir a una jubilación, al ya permitirle estar en el seguro social. Sin embargo, yo me pregunto, ¿y tendrá la suficiente generación de ingresos como para cubrir, no ahorita que se lo van a subsidiar al 50%, sino el próximo año esa posibilidad? Creo que hoy la responsabilidad del presidente Peña Nieto, la que tiene en sus hombros, no es una responsabilidad sencilla. Tiene un país joven, tiene un país trabajando, pero tenemos un país que si no generamos la cantidad de empleos de calidad que se requieren en los próximos 10 años, vamos a tener condiciones muy difíciles para que quienes hoy estamos en nuestro tiempo de producción y se nos agote, podamos mantener un ritmo de vida. No es fácil el escenario.